Bueno, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, este relato del rico y el mendigo, que es Lázaro, es un relato que el Señor Jesús hizo, solamente está registrado en el Evangelio de Lucas, pero no es el Lázaro de hermano de María y Marta, que se registra en Juan 11, no tiene nada que ver con esa familia allí de Betania. Este es otro Lázaro, era un nombre que sería común en ese entonces entre el pueblo de Israel. Esto es un hecho real, es un relato real del Señor. Muchos dicen la parábola, incluso algunas versiones bíblicas le ponen un título ahí, el editor dice la parábola del rico y Lázaro, pero no es una parábola. Yo quisiera hacer la referencia a la distinción entre parábola, narración, metáfora. Parábola es una narración que deduce una enseñanza moral o espiritual, pero no tiene nombres propios. La alegoría lo mismo. La alegoría es una ficción que sugiere enseñanzas morales y espirituales, pero tampoco se usan nombres propios, sino de animales, de lugares, de plantas, es decir, algo de la naturaleza, del trabajo, de la cosecha, en fin. También la metáfora, este es el otro género, es la figura imaginaria, también para dar un ejemplo de una enseñanza moral. Por ejemplo, una metáfora se puede decir fuerte como un león, fuerte es como una roca, firme como una roca. Es una metáfora, es algo para dar una ilustración. Y en este caso, justamente este hecho que Jesucristo lo emplea, es un hecho real, lo emplea como si fuera con el fin que tienen las mismas parábolas o las metáforas, el mismo fin, una enseñanza registrada con el propósito de enseñar algo sumamente solemne, como es la muerte, la vida, el infierno, el cielo, la eternidad. Son temas muy solemnes, y el Señor Jesucristo está narrando esta ilustración real para dar una idea realmente de lo que él quería enseñar. Y lo hace con un propósito, lo hace con el propósito de beneficiar a los perdidos.
¿vale? Ustedes saben que los fariseos consideraban que un mendigo, un hombre en las condiciones como estaba este hombre Lázaro, era un hombre que estaba desprovisto del favor de Dios, un hombre que estaba fuera de lo que Dios lo requería hacia él. Era un paria, era una persona que estaba olvidada de Dios, que no merecía ser atendida por Dios. Y justamente al revés, el rico se suponía para los judíos y especialmente los fariseos que era un hombre que estaba favorecido por Dios, no despreciado, como el caso de el mendigo, sino como una persona que estaba favorecida por Dios, por eso las riquezas que las cuales Dios le había otorgado. Entonces, esta enseñanza posiblemente haya sido algo escandalizador para los judíos fariseos. Los debe haber humillado en cierta medida por el hecho de que el Señor Jesucristo contrapone aquella idea que tenían los fariseos, que hoy en día también hay mucho de esta idea, de que la persona que es pobre, que no tiene nada, es alguien que está desprovista de Dios y está olvidada de Dios. Y aquel que está prosperado rica económicamente, entonces sí reconocido por el Señor. Pero esto no es así. Y el Señor Jesucristo lo corrobora con esta enseñanza. También el Señor Jesucristo está corroborando que esto no es una parábola, sino que ha sido un hecho real, porque pone los nombres propios, no solamente el de Lázaro, sino personajes reales, como el caso de Abraham, a los que ellos tenían como realmente el padre de ellos mismos, de su nación y de ellos. Además, otra cosa, ¿qué problema había para el Señor Jesucristo como Hijo de Dios o como Dios Hijo tener acceso al submundo de los muertos? Si Él tenía toda esa posibilidad, así que no había ningún problema para ello. Pero el énfasis de este relato que el Señor Jesucristo hace es doble. Es una advertencia, en primer lugar, para saber de que hay un cielo que hay que ganar y un infierno que hay que evitar. Eso es una enseñanza primaria, fundamental, que el Señor Jesucristo está dando. Y además, que esto de aceptar la posibilidad de poder ir al cielo, de saber cómo ir a la presencia de Dios, del Padre, y o sea, acá en el caso de la presencia de Abraham, se logra de una manera, a través de la palabra de Dios. Por eso aquí está recalcando el Señor Jesús cuando le dice a Moisés y a los profetas tienen. Moisés y los profetas eran los representantes de la palabra de Dios, todo lo que tenían en aquel entonces el pueblo judío. Moisés era representante de la ley, los 5 libros tan venerados por el pueblo de Israel, y los profetas, que eran todos los escritos de la Torá, como decían los judíos, y el Tenaj. Así que el Tenaj y la Torá eran los escritos sagrados que ellos tenían hasta ese entonces. No tenían los 27 libros del Nuevo Testamento, o hebraicos, como le dicen los judíos, que hoy tenemos y este privilegio. Pero no obstante, ya con eso era lo que el Señor estaba marcando. Así que, queridos hermanos, qué importancia tiene la palabra de Dios para poder recurrir a ella, no solamente para el conocimiento fundamental, básico, para saber cómo poder ir a la presencia de Dios y cómo evitar el infierno, sino también para agradar y conocer la voluntad de Dios en todos los demás aspectos. ¿Cuántas veces recurrimos nosotros a la palabra de Dios, la Biblia, para conocer lo que Dios quiere enseñarnos, o decirnos, o conocer su voluntad? ¿Cuántas veces exponemos los temas que nos interesan tomando la base de la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene que ser amada, tiene que ser querida, tiene que ser requerida. ¿Para qué? Para observarla y guardarla. Recordemos que en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, cuando comienza el escrito a las iglesias, dice, el escritor revela que el Señor Jesús le está diciendo: bienaventurado el que oye
lee y guarda las palabras de esta profecía. Así que la importancia de no pasar ni un día sin leer y estudiar la palabra de Dios. Y hermanos, tiene que ser un día, pero sin faltar un día, la lectura y el conocimiento de la palabra de Dios. Es el alimento permanente, constante. Sin ella nosotros no podemos fortalecer nuestra fe. Nosotros a veces estamos pidiendo al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y buscamos todas las maneras de aumentar la fe, de pedirle al Señor que aumente la fe. Miren, si ustedes me acompañan justamente aquí en Lucas capítulo 17, unos 5 versículos más abajo del que hemos terminado de leer de acá, de este relato, dice en el 17:5, el Señor Jesús dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Se ve que ya es una característica natural de los creyentes. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podía decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Bueno, acá hay una metáfora también. Acá hay una metáfora. Acá hay una figura. Aumentanos la fe. ¿Cómo nos podemos aumentar la fe, queridos hermanos? Nos arrodillamos, oramos. Tenemos que abrir la Biblia. Abramos la Biblia. Abramos la palabra de Dios. Y no a la última hora del día cuando ya estamos cansados y tenemos que ir a dormir. No, abrámosla del mejor momento del día si es posible. Démosle al Señor el momento más lúcido de nuestras horas, no el horario más cansado, cuando ya no vamos a entender o estamos agotados, sino el mejor momento. Distribuyamos el día para que esto sea así y la fe sea aumentada. Por supuesto, vendrán pruebas, vendrán dificultades para que ejercitar la fe, pero la fe se obtiene leyendo la palabra de Dios y guardando sus principios. Ustedes saben que hay muchas personas que dicen, bueno, yo no entiendo la Biblia, no entiendo mucho la palabra, hay cosas que no entiendo. Bueno, puede ser que haya cosas que no entendamos. Esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos para aprenderlas, para no dejar la duda. Hoy en día, nunca como en otros tiempos, existió tanta facilidad para conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos Biblias de estudio a montón. No son perfectas, siempre algunas tienen alguna cosita, pero son todas muy buenas. Tenemos diccionarios, enciclopedias bíblicas, tenemos internet, cuántas cosas para entender la palabra de Dios. Y ocupémonos también de aquellas cosas que sí entendamos y ya comprendamos. Así que tenemos mucho para disfrutar de la palabra de Dios. Ustedes saben que hay un salmo en la palabra de Dios que se refiere todo a lo que es el beneficio que provee la palabra de Dios. Es el Salmo 119. Tiene 176 versículos. Solamente 3 versículos de ellos no son mencionados en la palabra de Dios, pero todos los demás mencionan el beneficio y el propósito que tiene la palabra de Dios. ¿Y saben dónde está el Salmo 119? En el medio de la Biblia. Si dividimos la Biblia para atrás y para adelante, hay tanta cantidad de capítulos para un lado como para el otro. Justo está en el medio de la Biblia. Qué importancia que tiene entonces conocer la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Miren, el famoso físico matemático Pascal decía, el conocimiento científico tiene que ser entendido para ser amado. Pero él agregaba, el conocimiento bíblico tiene que ser amado para ser entendido. Lo repito, decía Pascal, el conocimiento científico tiene que ser entendido para ser amado, pero el conocimiento bíblico tiene que ser amado para ser entendido. Amemos la palabra de Dios, busquemos en ella el consejo de Dios y veremos cómo se abrirá la mente y el corazón y el entendimiento. De manera que entonces, queridos, hay muchos textos más que podemos decir que la propia misma palabra de Dios nos enseña respecto a esto. Pero creo que con esto terminemos en la consideración de que la Biblia, la palabra de Dios, es lo único que tenemos para nuestra meditación y nuestro crecimiento espiritual. Que Dios le bendiga.